Bueno, voy a comenzar el capítulo de hoy, ¿te parece? Y lo voy a hacer conversando con ella, que me encanta, porque viene a traer una temática que no es frecuente de encontrar aún en los medios de comunicación y mucho menos en lo cotidiano. Todavía no tenemos naturalizado esto de pensar que una mujer con la condición de discapacidad pueda elegir ser mamá. Claro, y cada vez que ahí aparece alguien manifestando su deseo, su anhelo, esto genera mucha repercusión. No tendría que ser ni siquiera noticia. Ella es una persona, yo diría, precursora en todo esto porque ha creado incluso una red de padres con diversidad funcional y ella ya es mamá hace muchísimos años, más allá de ser una persona usuaria de silla de ruedas. Así que me encanta, como dije, tenerla hoy en el programa a Raquel Gómez Abi. ¿Cómo estás, Raquel? Hola, bienvenida. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos y te vemos, así que gracias por estar con nosotros, Raquel. Bueno, hay muchos que conocen tu historia, yo decía que sos una de las referentes que tiene nuestro país porque has creado esta red, ¿no? Que un poco nuclea a todos aquellos que han decidido elegir la maternidad o la paternidad para sus vidas. Y vos, en la Argentina, yo te digo, ¿no? Estás siendo ahí como muchas veces alguien a quien tomar como referente. ¿Por qué? Porque todavía sigue siendo un tema tabú. Yo no sé si más allá de todo lo que hemos avanzado y en cuestiones de género, ¿no? Y acá en la Argentina que decimos, ay, sí, la aceptación plena de la diversidad, todavía cuando una mujer con la condición, por ejemplo, como la tuya, de elige ser mamá, genera como todo esto de, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a poder? No sé qué pensás vos, Raquel. Sí, primero un gusto y muchas gracias por la invitación. Todavía sigue siendo un tabú y es cuestionable a veces, o tenemos prejuicios como sociedad ante estos deseos o realidades. Ha mejorado, ha cambiado un poco la mirada, en parte por el aporte que dan personas como vos, y personas que pueden compartir como yo en su momento todo lo que fue viviendo a través de su maternidad, ¿no? En mi caso soy una paciente con uso de sillas motorizados de forma permanente, no es que tengo posibilidad de dejar de utilizar la silla de ruedas motorizada. Entonces, por ahí, desde la mirada social, y también yo fui pasando por distintas etapas, ¿no? Como muchos de nosotros, las personas con discapacidad, nos vamos adaptando. En mi caso, dejé de caminar a los 2 años y medio y usé un tiempo silla manual, unos cuantos años, y después tuve que pasar a la silla motorizada. Ya ahí hay como una mirada diferente que yo noté, ¿no? No solo de uno, porque uno también tiene que aceptar ciertas limitaciones que más que con los años y demás va teniendo, pero bueno, cuando se ve una silla motorizada también es como que se ve más severa la discapacidad, ¿no? Entonces, hay cierto rechazo todavía. Soy muy afortunada en el distrito donde vivo porque acá todos me conocen y realmente somos parte, nos saludan todos, y tenemos contacto con todo y con todos, y soy respetada y mi hijo es respetado, y en este lugar noto diferencia. Cuando nos movemos por acá, y me lo dijo mi hijo, que ya tiene 13 años, noto diferencia. Dice, ¿viste cómo nos miran acá en Esteban Echeverría? Y cuando vamos a otro lado, ¿cómo nos observan? Y es verdad, cuando vamos a otras localidades, somos muy observados. Claro, la verdad, Raquel, que esto que vos decís es sumamente importante, sobre todo cómo hay que seguir trabajando desde la mirada social, ¿no? Porque vos decías, ven a alguien en silla de ruedas motorizada y ya enseguida piensan en la gravedad. Pero ¿tu hijo Galo cuántos años tiene ya? Claro, 13 años ya han pasado desde aquel momento en que nació, y ahora es un preadolescente, y con todo lo que hecho conlleva, ya hizo su primer año de secundaria, y son muchos cambios, pero seguimos transitándolo. En mi caso, y no es romantizar, porque como toda mamá,
hemos vivido retos y cuestiones como cualquier maternidad, pero la verdad es que haciendo un balance ha sido muy positivo y la verdad es que lo hemos llevado bastante bien. Claro, y además, bueno, esto que yo decía un poco anteriormente, ¿no? Que vos te has dedicado no solo a visibilizar y a naturalizar desde lo que significa la maternidad en mujeres que tienen la condición de discapacidad o en hombres también, sino que has creado incluso una red, ¿no? Como una forma también de encontrar allí cierta referencia, acompañamiento y quizás también, bueno, guiar un poco el camino para aquellos que dicen, ay, yo tengo discapacidad, pero no sé si voy a poder con todo lo que después aparece ahí en el camino, ¿no? Porque yo creo que no hay un manual para ser mamá, para ser papá, creo que en esto coincidimos, y acá no tiene que ver la condición de discapacidad. Entonces, todo esto que ahí aparece como prejuicio o como comentario de afuera, ¿no? De la sociedad, el decir, pero ¿cómo va a ser ella para tener ahí a un bebé a cargo, ¿no? Si es ella la que tiene que recibir la ayuda, la asistencia, ¿cómo va a ser todo lo contrario? ¿Cómo va a cargar a su bebé? ¿Cómo lo va, a todas estas cuestiones que ahí aparecen en los primeros tiempos, ¿no? Que tenemos una personita que es súper demandante en todo. ¿Y cómo va a ser ella, ¿no? Como para verse ahí en esos momentos. Creo que esas son las principales cuestiones que hacen, ¿no? Que de pronto la sociedad no relacione maternidad con discapacidad, Raquel. Sí, creo que sí. Yo tuve el primer prejuicio, tal vez ya estando embarazada, del médico, o sea, el médico que tuvo la noticia por primera vez. Entonces, él me dice, uy, pero ¿cómo quedaste embarazada? Y le digo, ¿vos sabías que yo tomaba pastillas anticonceptivas? Porque, bueno, en mi caso no fue buscado, fue porque un tratamiento que estaba haciendo anuló las pastillas anticonceptivas, pero hacía 7 años que estaba en pareja y él lo sabía, era ginecólogo, pero mirá la primera reacción, ¿no? Igual, a pesar de ser un profesional y demás, la primera reacción fue de cuestionamiento, al menos. Claro. Y le dije, bueno, algo habrá fallado, investiguemos y hagamos todo, pero esta es la realidad actual, es esta, no la podemos cambiar. Y bueno, hay que avanzar y cuidarnos y hacer todo lo que haya que hacer para proteger la nueva vida que está en camino, ¿no? Totalmente. Y además Raquel pensaba que hoy quizás con el gran aporte que hacen las redes sociales uno puede llegar a decir, bueno, es más fácil, ¿no? Encontrar como este acompañamiento, hasta si se quiere, de forma virtual, porque quizás vos descubrís historias que son de otros países, de otras mujeres que también han sido mamás, más allá de tener alguna condición de discapacidad, pero hace 12, 13 años atrás, 14, 15 años atrás, no teníamos tan a disposición la tecnología, ¿no? Entonces eso también implicaba quizás esto, ¿no? El poder enfrentar toda esta serie de cuestionamientos a nivel social. ¿Qué ha pasado con tus vínculos más cercanos, así a nivel generalizado? ¿Has encontrado esto, ¿no? ¿Una mirada de empatía o todo lo contrario? De todo, hubo de todo. En el principio, cuando esto llega a mi vida, que fue un embarazo, yo no tuve síntomas de embarazo, entonces no se lo asoció en primer lugar a un embarazo. Empezaron a estudiar otras cosas, no me habían hecho otro prejuicio, no me habían hecho el examen de embarazo de sangre, el clínico. Yo sí me había hecho test de embarazo y me había dado, la verdad, negativo. Debo ser sincera, por todo este tema de los medicamentos que tomaba seguramente, y bueno, a veces pasa que lo descubrí después, yo no lo sabía en ese momento. Entonces no tuve síntomas, entonces empezó a estudiar otras cosas. Entonces cuando ya sí era una realidad y confirmada clínicamente, con una ecografía y demás, mi mamá se encuentra a su hermano, a mi tío en un lugar y le dice, pero ¿cómo puede ser? O sea, le dice, está embarazada. Lo dijo bien mi madre y la primera reacción de él, a pesar de ser de la familia y demás, fue de ¿cómo puede ser? ¿Y ahora quién lo va a criar? ¿No? Qué loco, ¿quién va a criar ese hijo? Uh-huh. Cuando yo estaba con mi pareja en ese momento,
y también yo, es como muy loco, lo pienso yo desde mi lugar, ¿no? Y digo, qué loco, ¿no? Pensar quién lo va a criar, sin saber exactamente todas las herramientas que se pueden generar como para que sea más fácil la maternidad de una persona, por ejemplo, un asistente y demás. Yo me arreglé bastante sola, pero también está el recurso del asistente para personas con discapacidad y demás que pueden ayudar. Totalmente. Y que están para eso, no sobrecargar a un familiar y demás, porque esa no fue la idea tampoco. Mi idea siempre fue ser independiente. Y bueno, costó, pero se logró. Exacto, y además, bueno, acá Raquel me llega casualmente un comentario que tiene que ver con esto que decíamos antes, ¿no? Uno piensa en 14, 15 años atrás tomar esta decisión, ¿no?, de maternar, más allá de tener la condición de discapacidad, y bueno, acá mismo Raquel María me hace este comentario que habla de quien fue acá en la ciudad de Rosario, una mujer que, bueno, que ha marcado también todo un precedente y se ha generado una película, ¿no? Madres con ruedas, con muchos testimonios, y estamos hablando de casi 30 años atrás, ¿no? Entonces digo, wow, en aquel momento mucho más intenso esto del contexto y del afuera, ¿no? Opinando y diciendo cómo va a ser mamá. Esto no es nuevo, no es que hoy, bueno, una persona con discapacidad, mujer, elige ser madre y wow, cuánta repercusión. Esto ya viene desde siempre. Lo que pasa es que hoy tenemos ahí a disposición tanta tecnología y tantas redes sociales que, como yo digo siempre, no tendría que ser noticia, ¿no? Cuando un alumno, por ejemplo, con discapacidad termina la escuela secundaria, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos informando? Algo que tiene que ver con lo cotidiano, al menos desde ese lugar nosotros lo mostramos, ¿no? Creemos que esa es la manera de naturalizarlo, no haciendo noticia ni cuando un joven quizás con síndrome de Down termina la escuela secundaria, ni cuando una mujer con discapacidad elige ser mamá, ¿no? Porque si no seguimos fomentando esto, el espectáculo, ¿no? Y la gran repercusión de algo que tendría que formar parte de la vida de todos. Y Raquel, contame en esto de la red que has encontrado. Digo, pudiste ahí conocer historias, imagino, de otras familias, de otras personas, en definitiva. Sí, claro, a mí me pasó que yo cuando quedé embarazada no conocía a nadie con discapacidad severa, como es mi caso, motriz, que fuera mamá. No conocía en ese momento. Y empecé a buscar información. Y justamente me pasó lo que comentabas al principio. Encontré información en idioma inglés, pero no encontré ningún grupo, ni ninguna red, ninguna asociación, ninguna fundación, nada que tuviera que ver con personas con discapacidad que fueran padres, madres o padres. Entonces, ante la necesidad de querer compartir, porque bueno, todos tenía dudas, ¿cómo será mejor bañarlo? ¿Cómo será mejor? Y encontrarnos afuera, dije, qué espacio que está vacío acá, ¿no? En habla hispana en general en ese momento. Qué espacio, qué vacío enorme que hay acá. Poder comunicarnos con nuestro lenguaje, con nuestro idioma, era necesario, pero era necesario para los pequeños detalles de cómo es mejor una cuna, cómo fue tu experiencia de cuna para vos, cómo portaste al bebé de mejor forma. Entonces, me empezó a pasar eso y yo lo tuve en agosto a mi hijo del 2011 y ya para enero del 2012 generé ABIMA, que es la Asociación de Bienestar Maternal, en ese momento le decíamos, que es el grupo y la red de padres con diversidad funcional, y en donde sí, a partir de las redes empecé a conocer gente en general que tenía nenes chiquitos, o algunos incluso tenían el sueño de ser padres, pero no lo habían todavía llevado a la realidad. Ahí nos empezamos a pasar mucha info y empezamos a generar espacios no solo de apoyo, sino también de intercambiar data, info. No a todos nos servía lo mismo, pero sí a todos nos servía saber qué les sirvió al otro, porque tal vez se adapta y nos sirve a nosotros. Entonces
todo eso fue absolutamente enriquecedor y lo que vino, que todavía existe obviamente, seguimos, y conocí a 180 padres o madres con discapacidad en el país, y después se abrió un poquito más y empezamos a trabajar en España, y ahí conocí gente que estaba más o menos como yo, empezando a armar hace un tiempo algo así. Y bueno, nos potenciamos porque siento que empezamos a compartir más, y también esto de los derechos y demás, y nos potenciamos en esto. Realmente fue maravilloso para mí en mi maternidad ser parte, y después la devolución. Hoy en día, que mi hijo igual, yo sigo mostrando cómo es el desarrollo de mi maternidad, y me siguen llegando mensajes, algunos diciéndome: fuiste crucial en la información que compartiste para mi decisión de tener o no tener, porque también es eso. Exacto. ¿Sí? Tomar una decisión no era, porque algunos al principio como que me decían que yo hacía apología. No. Yo quería mostrar la realidad que yo vivía, con lo bueno, con lo malo, y bueno, y eso, hacer que le sirva al otro, porque a mí me faltó eso. ¿Sí? Qué bueno, entonces, Raquel. Compartirlo. Y es importante, sobre todo hoy que te pueden estar viendo y escuchando quizás desde diferentes lugares del mundo a través de este canal como es Vive TV, y les hace sentido todo esto que vos has dicho, así que bueno, ahí a disposición por supuesto para quienes quieran ponerse en contacto. ¿Cuál sería precisamente tu mensaje para aquellas mujeres que quizás puntualmente, ¿no?, tienen discapacidad y todavía deben enfrentarse a estos miedos, a todas estas cuestiones que tienen más que ver con el afuera que con ellas mismas, ¿no? Esto que decíamos antes, estos prejuicios, quizás su deseo es convertirse en mamá y bueno, todavía están ahí como en ese proceso de ver, ¿no?, que toman como decisión por todo lo que eso implica, pero insisto, no es de lo honesto y auténtico con ellas, sino por lo que todavía hay que trabajar a nivel sociocultural. Sí, obviamente que la información es lo primero a lo que debemos acceder, informarnos muchos, no solo de la patología que tengamos o de la situación o condición que tengamos, sino de la información de cómo sería clínicamente nuestra situación, también de cómo afrontaríamos determinadas cosas. Informarse es la clave. Saber que es una responsabilidad enorme y que hay que llevarla adelante con el mayor amor, porque eso es la mitad, creo que es el 50%, el mayor amor posible y la mayor entrega posible, ¿no? Pero como en cualquier maternidad o paternidad, teniendo eso en claro y estando informados, seguro que se nos va a hacer más fácil si es que tomamos esa decisión. Yo quiero compartir esto chiquitito. A mí me pasó que muchas veces me han pedido pasar un día conmigo, y ya hay personas que habíamos tenido contacto en las redes y demás un tiempo, que tenían discapacidad y demás. Y yo he pasado días, se han quedado a dormir un día, alguien con discapacidad que tenía la necesidad, por ejemplo, o que quería tomar esa decisión, pero me decían, quiero vivir un día. Algunos de acá se fueron diciendo, wow, es mucho para mí, no lo puedo afrontar, pero yo lo veo como cualquier otra persona. Hay muchas mamás o papás que no tienen una condición de discapacidad y les es mucho para ellos. Claro, pero bueno. Claro, y otros han salido diciendo, bueno, es la realidad lo que viví, y agradezco por haberlo compartido porque me clarifica las cosas. Si se da la situación, me voy a animar seguramente. Ahí buenísimo. La verdad que es sensacional tu testimonio, tu historia, como siempre, escucharte, súper valiosa, Raquel, insisto, porque le estamos dando visibilidad a temáticas que no son frecuentes de abordar en los medios, y nosotros de eso nos encargamos, ¿no?, de llegar con este mensaje
y cambiar también la forma que muchas veces la sociedad tiene de ver acerca de lo que pueden o no pueden hacer las personas con discapacidad. Por ejemplo, convertirse en mamá. Así que, bueno, te agradecemos, te enviamos un abrazo fuerte, te felicitamos. Ahí dice felicidades, como siempre, para la señora Raquel, también agregaba Raquel María. Así que, bueno, lo mejor y ya seguiremos en contacto hasta otra oportunidad, ¿sí? Gracias, Raquel. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, que estés muy bien. Cariños para tu bello hijo. Chau, chau. Ahí estaba Raquel Gómez con nosotros hoy compartiendo, ¿no?, esta temática que, insisto, no se aborda frecuentemente. Bueno,